¿Cómo se siente presenciar el momento en que alguien que durante años fue la voz de su generación pierde esa superioridad generacional? Esa noche en Santiago, Vallejo pensó que podría impresionar a Milei con la energía del movimiento juvenil, pero cuando Milei comenzó a hablar, toda la ideología generacional se desmoronó, y presenciamos cómo Vallejo reprobó en el debate generacional. El Centro de Convenciones de Santiago respiraba energía juvenil esa noche de abril. Era un encuentro que toda la izquierda latinoamericana había estado esperando, el cara a cara entre la líder estudiantil más emblemática de Chile y el presidente más disruptivo de Argentina. Los salones modernos del centro habían sido decorados con los colores vibrantes que caracterizaban los movimientos juveniles progresistas, las pantallas gigantes proyectaban imágenes de marchas estudiantiles históricas, y en el ambiente flotaba esa electricidad que solo generan los encuentros entre figuras que representan visiones completamente opuestas del mundo. Era más que un debate, era el choque entre dos formas de entender el cambio generacional en América Latina. Camila Vallejo ocupaba su lugar en la mesa principal, con esa presencia magnética que había perfeccionado durante más de una década de liderazgo estudiantil y político. A sus 35 años, seguía siendo el símbolo viviente de la revolución juvenil chilena, la mujer que había demostrado que era posible transformar la política desde las aulas universitarias. Su blazer rojo impecable, su postura erguida que reflejaba años de enfrentar autoridades académicas y políticas, y esa expresión que combinaba la pasión del activista con la sabiduría de quien había navegado las complejidades del poder institucional. No era solo una ex líder estudiantil. Era la encarnación de una generación que había decidido tomar las riendas de su propio destino, la prueba viviente de que los jóvenes podían no solo protestar sino también gobernar. Frente a ella, en el lado opuesto de la mesa de debate, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa concentración serena que caracterizaba todas sus apariciones públicas internacionales. Su presencia contrastaba dramáticamente con la energía juvenil del ambiente. Gestos más calculados, una tranquilidad que parecía fuera de lugar entre tanto fervor generacional. No parecía intimidado por estar frente a una de las líderes juveniles más carismáticas que había producido América Latina. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender de primera mano las ideas de alguien que representaba una visión del mundo diametralmente opuesta a la suya. El evento había comenzado con toda la pompa de los grandes encuentros generacionales. Presentaciones sobre el poder transformador de la juventud, reconocimientos mutuos de la importancia del cambio generacional, conversaciones sobre la necesidad de que las nuevas generaciones tomaran las riendas del poder, y esa danza delicada de respeto intergeneracional que precede a las discusiones más sustanciales. Vallejo se había mostrado en su mejor forma como representante generacional, compartiendo reflexiones sobre las luchas estudiantiles que habían marcado a Chile, describiendo la visión de país que su generación había construido, estableciendo sutilmente el marco ideológico dentro del cual esperaba que se desarrollara toda la conversación. Pero algo había comenzado a cambiar cuando la discusión derivó hacia los resultados concretos de más de una década de activismo juvenil en Chile. Vallejo, acostumbrada a que los líderes políticos de la región mostraran al menos respeto por la energía transformadora de los movimientos juveniles y reconocimiento por el papel histórico que había jugado su generación, había empezado a notar que el presidente argentino no parecía particularmente impresionado por las narrativas de cambio generacional ni intimidado por el peso simbólico de estar conversando con quien había liderado una de las revoluciones estudiantiles más influyentes de América Latina. Más inquietante aún, Milei había comenzado a hacer preguntas específicas sobre indicadores concretos que sugerían un conocimiento de Chile que iba más allá de lo que las conversaciones ideológicas habituales requerían. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Vallejo decidió establecer su autoridad generacional con una de las narrativas más sólidas del arsenal progresista juvenil. El poder transformador que su generación había demostrado tener para cambiar las reglas del juego político en Chile. Presidente Milei, comenzó Vallejo inclinándose ligeramente hacia adelante con esa cadencia apasionada que había perfeccionado durante años de liderazgo estudiantil. Creo que es fundamental que comprenda el poder transformador que tiene mi generación para cambiar América Latina.
Era el tipo de apertura que Vallejo había utilizado exitosamente con cientos de líderes políticos durante su carrera, diseñada para establecer el marco generacional y situar a los jóvenes en una posición de autoridad moral en la conversación. Durante más de 15 años, continuó elevando ligeramente la voz para transmitir la pasión de sus convicciones. Mi generación ha demostrado que es posible hacer política de una manera diferente, más inclusiva, más justa, más conectada con las necesidades reales de la gente. Los otros miembros de la delegación chilena asintieron respetuosamente. Era difícil argumentar contra el impacto tangible que los movimientos estudiantiles habían tenido en la política chilena, especialmente cuando se estaba sentado frente a quien había sido la cara visible de esas transformaciones. Pero Milei no pareció particularmente impresionado. Simplemente asintió cortésmente y preguntó con genuina curiosidad: «Camila, ¿y cómo han evolucionado los indicadores de bienestar juvenil en Chile durante estos 15 años de activismo generacional?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua tranquila. No era una pregunta hostil, era una pregunta técnica, específica, del tipo que requiere datos verificables en lugar de narrativas inspiradoras sobre el poder juvenil. Vallejo titubeó por un momento. Estaba acostumbrada a que sus presentaciones sobre el poder transformador juvenil fueran recibidas con admiración, no sometidas a análisis empírico detallado. «Bueno», respondió con menos fluidez de la habitual, «hemos logrado transformar la conciencia política de toda una generación». «Sí, pero me refiero a resultados medibles», insistió Milei con la misma curiosidad académica. «Empleo juvenil, acceso a educación superior, movilidad social». ¿Cómo ha mejorado realmente la vida de los jóvenes chilenos? La insistencia en datos concretos comenzó a incomodar a Vallejo. No estaba acostumbrada a que cuestionaran los métodos de evaluación del éxito generacional, especialmente no frente a una audiencia que esperaba escuchar sobre logros transformadores. «Mire, presidente», dijo Vallejo, y su tono comenzó a perder la calidez inicial, «nosotros no medimos el éxito solo por indicadores económicos. Medimos el éxito por el cambio de conciencia que hemos generado». Era una respuesta ideológica envuelta en una descalificación del método de medición, el tipo de maniobra que Vallejo había usado durante años para desviar conversaciones técnicas hacia terrenos donde se sentía más cómoda. Pero Milei no se dejó desviar ni intimidar. «Por supuesto, Camila. Solo pregunto porque hay algunos datos sobre la situación juvenil en Chile que me han llamado la atención». Sacó su teléfono del bolsillo con movimientos deliberados. «¿Te importa si revisamos algunos números mientras hablamos?». No esperó respuesta. Comenzó a deslizar el dedo por la pantalla con la concentración de quien busca información específica. Vallejo sintió una punzada de inquietud. En su experiencia, cuando los políticos conservadores comenzaban a sacar dispositivos para consultar datos sobre Chile, raramente era para confirmar los éxitos del movimiento juvenil. Desempleo juvenil en Chile. Datos del INE 2024 en 18,3% para personas entre 15 y 29 años. Uno de los más altos de la OCDE, leyó Milei con la misma tranquilidad académica. Los números comenzaron a caer sobre el silencio del centro de convenciones como gotas de ácido. No eran ataques al activismo juvenil, pero estaban estableciendo una realidad que contrastaba dramáticamente con cualquier narrativa de éxito generacional. Acceso a educación superior. 52% de los jóvenes no puede financiar estudios universitarios sin endeudarse por más de 10 años. Movilidad social. Chile ocupa el puesto 57 de 82 países en oportunidades para jóvenes. Vallejo ya no podía mantener su compostura generacional. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en la noche algo que podría haber sido defensividad. Pero lo más preocupante, continuó Milei guardando el teléfono y adoptando un tono más educativo, es la percepción que tienen los propios jóvenes chilenos sobre su futuro. Según encuestas del CEP, 73% de los jóvenes cree que tendrá menos oportunidades que sus padres. Se dirigió directamente a los miembros de la audiencia, incluyendo a Vallejo en su discurso, pero transformándola de líder generacional en objeto de análisis. «Señores, esta noche estamos presenciando algo muy revelador. Tenemos frente a nosotros a alguien que ha liderado movimientos juveniles durante 15 años,
pero los jóvenes de su país están peor que cuando comenzó su activismo. Regresó su atención a Vallejo, que permanecía visiblemente afectada por el desarrollo inesperado de la conversación. Porque verás, Camila, la pregunta que yo me hago es muy simple. ¿Qué tipo de liderazgo generacional es el que no logra mejorar la vida de la generación que representa? Vallejo intentó recuperar terreno con una de sus tácticas clásicas: usted no entiende las complejidades del cambio estructural. Camila, la interrumpió Milei con firmeza pero sin agresividad, yo entiendo perfectamente las complejidades. Lo que no entiendo es cómo se puede llamar éxito generacional a 15 años de activismo que han resultado en mayor desempleo juvenil y menor esperanza en el futuro, comillas. Sacó nuevamente su teléfono, y Vallejo sintió una nueva ola de pánico al darse cuenta de que había más datos comparativos por venir. Porque verás, he estado comparando la situación juvenil de Chile con otros países de la región, y hay un patrón muy preocupante. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica. Desempleo juvenil en Chile, 18.3%. Desempleo juvenil en Uruguay, 12.1%. En Colombia, 14.7%. En Perú, 13.2%. Los números comparativos fueron como una bofetada a toda la narrativa de liderazgo juvenil exitoso presente en el salón. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Camila?, preguntó Milei adoptando un tono casi pedagógico. Que Chile, teniendo una de las economías más desarrolladas de la región, tiene algunos de los peores indicadores juveniles. Eso sugiere que el problema no es económico, es de liderazgo. Se dirigió a toda la audiencia: señores, esta noche estamos aprendiendo algo fundamental sobre el liderazgo generacional. No basta con protestar o generar conciencia, hay que generar resultados que mejoren la vida real de los jóvenes. Regresó su atención a Vallejo, que ya no podía disimular su incomodidad con la dirección que había tomado la conversación. Y la lección más importante, Camila, es que el verdadero liderazgo generacional se mide por si la siguiente generación tiene más oportunidades, no por cuántas marchas se organizaron. Vallejo intentó una última defensa: nosotros hemos cambiado la conciencia política de toda una generación. Camila, la interrumpió Milei con una suavidad que resultaba más devastadora que cualquier ataque. Cambiar la conciencia está muy bien, pero si esa conciencia no se traduce en mejores oportunidades, entonces solo has creado una generación más frustrada. Se puso de pie lentamente, adoptando la postura de quien va a dar una lección fundamental sobre liderazgo real. Porque verás, en política hay una regla muy simple: los líderes se evalúan por los resultados que producen para quienes dicen representar. Y los números nos dicen que después de 15 años de tu liderazgo, los jóvenes chilenos están peor. Adoptó un tono más reflexivo. Tal vez sea momento de preguntarse si el problema no son las estructuras que criticas, sino las soluciones que propones. Los datos de evaluación fueron devastadores porque establecían que el activismo juvenil chileno, a pesar de su visibilidad mediática, no había logrado mejorar las condiciones materiales de vida de los jóvenes. Mientras tanto, continuó Milei consultando nuevamente su teléfono, en Argentina estamos viendo cómo las políticas correctas pueden generar oportunidades reales: creación de empleo juvenil subiendo 12%, acceso a créditos educativos aumentando 34%, programas de primer empleo con resultados concretos. Se dirigió directamente a Vallejo: la diferencia, estimada Camila, no está en la energía juvenil, sino en proponer soluciones que realmente funcionen. El resto del evento transcurrió en una atmósfera transformada. Vallejo intentó algunos comentarios sobre procesos de largo plazo y transformaciones culturales. Pero sus palabras sonaban huecas, defensivas, como los últimos ecos de una autoridad generacional que había sido cuestionada en sus fundamentos más básicos. Los otros miembros de la delegación chilena habían presenciado algo extraordinario: el momento en que el liderazgo juvenil había sido sometido a evaluación de resultados y había sido encontrado insuficiente. Durante las horas siguientes, la historia se extendió rápidamente a través de los círculos progresistas de América Latina. Los clips del momento en que Milei comenzó a citar las estadísticas de desempleo juvenil chileno se volvieron virales, generando debates intensos sobre la efectividad real de los movimientos estudiantiles. Las redes sociales chilenas se llenaron de análisis inmediatos:
#debate generacional se convirtió en trending topic, pero no como Vallejo había esperado. Los jóvenes chilenos comenzaron a compartir sus propias experiencias de desempleo y falta de oportunidades, cuestionando si realmente habían sido bien representados durante todos estos años. El Mercurio publicó un editorial titulado La generación perdida del progresismo, donde analizaba cómo 15 años de activismo juvenil habían producido más ruido que resultados. La tercera fue más directa, cuando las estadísticas vencen a los discursos. Pero más impactante que la cobertura mediática fue la reflexión que generó dentro del propio movimiento estudiantil chileno. Varios líderes universitarios actuales comenzaron a cuestionar públicamente si las estrategias heredadas de la generación de Vallejo seguían siendo efectivas. Giorgio Jackson, quien había sido compañero de lucha de Vallejo, publicó un hilo en Twitter que sorprendió a muchos. Tal vez sea momento de reconocer que confundimos visibilidad mediática con efectividad política. Los datos no mienten, necesitamos nuevas estrategias. Los medios progresistas intentaron defender a Vallejo, pero los números presentados por Milei eran verificables y provenían de fuentes oficiales chilenas. Cada intento de justificación solo hacía más evidente la desconexión entre las narrativas del éxito generacional y la realidad vivida por los jóvenes chilenos. El programa Estado Nacional de TVN dedicó un segmento especial al debate, invitando a sociólogos y economistas para analizar las cifras presentadas por Milei. Dr. Manuel Antonio Garretón, reconocido académico de la Universidad de Chile, admitió en vivo: los datos son incómodos pero irrefutables. Hemos confundido movilización social con transformación social efectiva. Radio Cooperativa realizó una encuesta telefónica inmediata. ¿Cree que el liderazgo juvenil chileno ha sido efectivo para mejorar las oportunidades de los jóvenes? Los resultados fueron devastadores para Vallejo. 67% respondió no, mientras que solo 23% respondió sí. Era la primera vez en años que una figura del progresismo juvenil enfrentaba una evaluación pública tan negativa. CNN Chile organizó un panel de debate que se extendió por 2 horas. Participaron exdirigentes estudiantiles, economistas y sociólogos. El consenso fue sorprendente. La mayoría coincidió en que era necesario repensar las métricas del éxito político juvenil y migrar de la protesta hacia la propuesta. 6 meses después del debate, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche en Santiago, su respuesta fue característica: Vallejo representa a una generación de líderes que confundieron activismo con resultados. Es importante hacer ruido, pero es más importante hacer que las cosas mejoren realmente. Pero añadió una reflexión más profunda. Lo que me sorprendió no fue que los números fueran problemáticos, sino que alguien con tanto liderazgo estudiantil no pareciera considerar esos números como una evaluación válida de su trabajo. Los verdaderos líderes siempre están preguntándose si están mejorando la vida de quienes representan. Un año después, Vallejo había comenzado a modificar su discurso público, incorporando más referencias e indicadores concretos y menos narrativas sobre transformación cultural. Cuando coincidía con Milei en eventos internacionales, mantenía una actitud más receptiva y menos profesorial. Los analistas políticos notaron este cambio y lo interpretaron como una evolución significativa en el liderazgo progresista chileno. Por primera vez en años, los movimientos juveniles parecían estar cuestionando sus propias métricas de éxito. El legado de aquella noche en Santiago fue duradero para la política juvenil latinoamericana. En las universidades el caso se convirtió en un estudio sobre la diferencia entre liderazgo visible y liderazgo efectivo. En los círculos progresistas, se estableció como ejemplo de cómo la pasión ideológica debe complementarse con competencia técnica. Y así, en los salones modernos del Centro de Convenciones de Santiago, se demostró que ningún liderazgo generacional puede sustituir la necesidad de producir resultados concretos para la generación que se dice representar. Esa noche, Camila Vallejo aprendió que en la política del siglo XXI no basta con ser la voz de una generación, hay que ser la solución de esa generación, y que cuando los líderes juveniles se enfrentan a datos sobre la realidad juvenil, todas las narrativas generacionales se vuelven irrelevantes. Porque al final, el liderazgo más auténtico no viene de representar a una generación, sino de mejorar la vida de esa generación.
Y esa lección escribió el epitafio de una era del activismo juvenil que América Latina ya había superado. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre ser la voz de una generación y ser la solución de esa generación, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los líderes generacionales deben enfrentarse a los resultados generacionales, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre qué hace a un verdadero líder juvenil.